Buenas tardes a todos nuestros asistentes. Agradecemos la participación en este espacio. Les damos la bienvenida al webinar Estrategias Fisioterapéuticas en Cáncer, Enfermedad Renal, Lupus Eritematoso Sistémico y Fibromialgia. Inicialmente les compartiremos un pequeño espacio, una pequeña invitación a que conozcan parte de lo que hace el semillero INCO y asimismo parte de lo que hace ACEFIT desde la Regional Centro. Agradecemos a todos ustedes por la participación en este espacio. Agradecemos principalmente a nuestro invitado experto, Camilo Quintero, quien le damos la bienvenida oficial. Entonces, antes de empezar, quisiera compartirles una invitación para que pertenezcan al Semillero de Investigación INCO, Semillero de Investigación e Innovación en el Movimiento Corporal Humano del programa de fisioterapia, quien tiene abiertas todas las puertas para todo aquel estudiante de primero a noveno semestre que quiera participar de las actividades que allí se desarrollan. Semillero de Investigación INCO. Investigación, Movimiento Corporal Humano. Es un espacio extracurricular de formación en los que participan estudiantes bajo la orientación y acompañamiento de docentes a partir del trabajo colaborativo y autónomo que te permitirá desarrollar competencias investigativas. ¿Qué beneficios puedo tener cuando participo del semillero de investigación? Te brinda la oportunidad para crear tu propia hoja de vida como investigador, aumentando las posibilidades de ser admitido en una maestría. Además, abre las puertas para la vinculación de organizaciones que requieran profesionales con perfil investigativo. El estudiante recibirá apoyo para la realización de su propia investigación como opción de grado. Además, esta oportunidad le permite profundizar en el campo del saber que sea de su interés. Tienes la oportunidad de realizar publicaciones en revistas científicas. Los artículos derivados de las investigaciones realizadas en el semillero podrán postularse en revistas científicas a nivel nacional e internacional. Posibilidad de representar a la universidad en eventos. Los estudiantes podrán presentar ponencias, pósters y otros en eventos de semilleros a nivel nacional e internacional. Quienes deseen pertenecer al semillero pueden escribir un mensaje con su nombre, cédula, teléfono, código estudiantil y semestre. Comunicarse con la docente Angie Carolina Peña al correo carolina.pena@ibero.edu.com. Juntos logramos más. Si alguno de ustedes desea pertenecer al semillero, al finalizar la sesión se estará compartiendo un enlace de asistencia. Allí pueden dejar sus datos. Yo como docente líder del semillero me comunicaré con ustedes. Asimismo, si son de otra institución y de pronto están interesados en que realicemos un trabajo interinstitucional, también se puede hablar y trabajar. Le doy el espacio a nuestro compañero Sebastián Martínez, quien nos va a contar un poco de ACEFI. Muchas gracias, profe. Buenas tardes a todos los asistentes. Soy Sebastián Martínez, tesorero local de ACEFIT en la Iberoamericana. Aprovechamos este espacio pues para darles a conocer un poco de ACEFIT, en el cual pues nosotros somos una organización sin ánimo de lucro establecida pues a nivel nacional, en la cual pues el objetivo es representar a los estudiantes de fisioterapia a nivel nacional pues ante las organizaciones nacionales e internacionales para contribuir al progreso de la profesión en escenarios académicos, culturales, sociales, económicos, gremiales, políticos y en los que correspondan. También pues buscamos promover el liderazgo en los estudiantes a nivel nacional, incrementar la conciencia gremial de los estudiantes de fisioterapia en Colombia y crear una red de apoyo interuniversitario e intrauniversitario. A su vez, pues queremos fomentar el trabajo transdisciplinar desde los distintos campos de acción de la fisioterapia, formular planes de trabajo y propuestas encaminadas a la mejora de la formación en fisioterapia antes el gremio
las universidades y demás sectores involucrados en la misma y desarrollar una red de cooperación a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial con estudiantes de fisioterapia, kinesiología y pues terapia física. Estamos distribuidos a nivel regional, en el cual tenemos la región andina, la región caribe, la regional centro, la regional oriente y la regional pacífico. Nosotros pertenecemos a la regional centro, junto con la Universidad La Sabana, Universidad Boyacá, la Escuela Colombiana de Rehabilitación, la Universidad Manuela Beltrán, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad del Rosario. Acá en la Ibero pues tenemos nuestra coordinadora, que es Karen Natalie Cruz Vaquero, nuestra vicecoordinadora, que es Daniela Giraldo Valencia, el tesorero local, que es quien les habla, nuestra líder de comité logístico, Lady Caterina Maya, líder de comité financiero, Marcela Huitrago Vargas, y nuestra líder de comité científico, Yurani Dayana Patiño Rojas. Para contactos, pues pueden escribir al correo ibero.acefit@gmail.com o me pueden contactar por el número 301-763-6912. ¿Cómo es el medio de pago? Pues por medio del Banco Caja Social. Tenemos que es en un día de salario mínimo legal vigente cada año, que es, en este caso serían 30.000 pesos. Las condiciones para ser asociado es ser estudiante activo en cualquiera de los programas de pregrado de fisioterapia, pues de carácter profesional que estén vigentes a nivel nacional, haber diligenciado la correspondiente solicitud de ingreso, que es un formulario. Cuando nos escriben se les envía el link, y pues haber cancelado el valor de la inscripción. ¿Qué experiencias van a tener? Pues diferentes, como encuentros entre las diferentes universidades a nivel regional, a nivel nacional, en el cual pues tenemos diferentes campamentos, brigadas de salud, diferentes charlas. En su momento se están realizando pues teórico prácticas a nivel presencial, pero pues ahora las estamos haciendo a nivel virtual debido pues la situación de salud actual. Igual pues tenemos diferentes al año. Tenemos el Encuentro Nacional de Estudiantes de Fisioterapia, en el cual pues se reúnen todas las regionales y se realizan diferentes espacios académicos, en el cual nos buscamos pues realizar también encuentros con los semilleros de investigación en CIF. Tenemos nuestros convenios, en el cual tenemos el 40% de descuento en todos los cursos y diplomados y talleres ofertados en EduMedical. También 2 bonos redimibles no acumulables por un valor de 20.000 pesos cada uno. Por la compra se obsequian el 10% de descuento pues en todo lo que son uniformes de anatomía. Y tenemos también en Hey Buddy el 40% de descuento en todos los cursos para asociados y familiares en el primer grado de consanguinidad para la enseñanza online de inglés. Esperamos pues que se puedan unir y se realicen siguiéndonos a nuestras cuentas. Listo. Entonces, ahora ya después de este pequeño espacio, vamos a dar inicio a nuestra ponencia. No sé si Juan Camilo estás por ahí. Sí, claro, dame un momento, ya estoy proyectando. Dale, mientras tanto pues voy presentando. El día de hoy pues nos acompaña el fisioterapeuta Juan Camilo Quintero, pues egresado de la Universidad del Santander y Universidad Católica de Manizales, investigador científico y docente de CEI Fisicol. En este caso pues nos va a exponer sobre las estrategias fisioterapéuticas en cáncer, enfermedad renal, lupus eritematoso, sistémico y fibromialgia. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Sebastián, por la invitación y por la presentación. Confírmame, porfa, que están visualizando mi pantalla en este momento. Sí, Juan Camilo. Ok, la presentación. Sí, ya se observa. Listo, perfecto. Un momento. Bueno, para todos. Qué pena, Camilo. Tranquila. Agradecemos a todos los asistentes ir dejando sus preguntas en el chat
para pues que tengamos un orden durante la sesión y llenar el link de asistencia que se va a poner en el chat. Muchas gracias. Qué pena, Camilo. Tranquilo. Bueno, de nuevo, agradeciendo a la Universidad Iberoamericana, Corporación Iberoamericana y al Semillero de Investigación por la invitación que me hacen el día de hoy. Esperando que ese sea un espacio muy interesante y un espacio donde se pueda de una u otra manera conducir o transmitir lo mucho o poco que sé sobre la materia. Entonces, definiendo que la temática del día de hoy son estrategias fisioterapéuticas enfocadas a unos nuevos campos de acción en fisioterapia, y nuevos me refiero más al contexto nacional. Sin embargo, pues actualmente las investigaciones o el fuerte grueso de las investigaciones en torno a la rehabilitación se están vinculando a este tipo de patologías crónicas. Entonces, bueno, nuevamente me presento, mi nombre es Camilo Quintero, soy fisioterapeuta, especialista, investigador clínico, investigador en ciencias del deporte y revisor par de la revista Acta Científica Ortopedia de la India y la revista indexada Journal and Reports del Reino Unido. Actualmente soy miembro editorial y revisor par de estas revistas científicas. Por otro lado, pues cuento con más de 15 artículos publicados en revistas indexadas entre Q1 y Q2, y 2 libros actualmente publicados en temas relacionados con el ejercicio para la rehabilitación cardiovascular y la rehabilitación oncológica, el rol de la fisioterapia en la rehabilitación de pacientes oncológicos. Por otro lado, pues he hecho diferentes estudios de profundización en grandes universidades de todo el mundo. No siendo más, vamos a plantear entonces de manera muy ligera las reglas. Entonces, lo voy a dejar a modo de memes. Ustedes podrán sacar sus propias conclusiones. Perfecto. Ahora los dejo con esta hermosa frase que dice: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber, postulada por Albert Einstein. No siendo más, chicos, dentro de la presentación y el desarrollo de la temática se van a encontrar que a lo largo de las diferentes diapositivas van a existir algunas slides o diapositivas que tienen preguntas. Eso, de una u otra manera, es para mantener la atención de todos, hacer como una pausa elemental y poder, pues obviamente, estar todo el tiempo conectados, tanto ustedes conmigo como, en este caso, yo con ustedes. ¿Listo? Entonces les pregunto, ¿requiere el ejercicio físico, entre comillas, medicación? ¿Debería ser el ejercicio físico medicado? Entonces yo voy a salir un momentico y voy a ir leyendo el chat. Quiero que ustedes me respondan dentro del chat un sí o un no, los asistentes. ¿Consideran ustedes que el ejercicio físico, debería ser medicado, entre comillas? O sea, debería ser prescrito, indicado, debería tener unas consideraciones específicas, no solo para el mantenimiento de la salud, sino para la rehabilitación en este tipo de patologías específicamente. Debería asumirse el ejercicio como un medicamento con las mismas características que un tratamiento convencional farmacológico podría tener, con el mismo cuidado, con la misma intención, con la misma importancia. Sebastián, Natalia, Lady, María Paola, Kevin, excelente, muy bien. Efectivamente, y hoy quiero que le demos un apartado muy especial al tema del ejercicio como tratamiento en diferentes patologías, pero no simplemente el ejercicio como aquella actividad que de una u otra manera nos permite mejorar el fitness cardiovascular o la capacidad aeróbica, sino que nos vayamos un poco más allá de lo que puede llegar a ser las implicaciones del ejercicio físico en pacientes con patologías crónicas, como el cáncer, el lupus eritematoso sistémico, la fibromialgia y la enfermedad renal crónica propiamente.
Ahora bien, una pregunta random. Mencione 3 músculos ubicados en el muslo, en el compartimento del muslo. Rápidamente, 3 músculos ubicados, localizados en el muslo. Chicos, los necesito súper interactivos en el chat para asegurar que realmente estamos prestando atención. Listo, y para saber cuántas personas están muy pendientes. Listo, el cuádriceps, que hace parte de un complejo muscular, cuádriceps femoral, quizás el bíceps femoral, ¿cierto? Recordar que femoral es el bíceps femoral propiamente. Por el contexto quizás de los gimnasios o centros de acondicionamiento, se habla de femoral como el grupo de los isquiotibiales o isquiosurales, pero sabemos que eso es erróneo. Bíceps femoral, vaso interno y externo, aductor, mayor, gracilis, piriforme, aductor, isquiotibial, recto femoral, vaso interno. Excelente, muy bien. Entonces, continuemos. Ahora vamos a comenzar entonces a hablar de cada una de las patologías y vamos a entrar a hacer una inflexión y una reflexión sobre cada una de estas. Sobre realmente, no quiero como dar una receta de cocina donde se les dice puntualmente quizás qué se debería hacer, simplemente que abramos un espacio en el cual, con base en la fisiopatología de la enfermedad que asume el fisioterapeuta en formación o egresado, que debería hacer con este paciente. Entonces, pues sabemos que el cáncer, después quizás de las, dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, después de las enfermedades cardiovasculares, pues son una de las enfermedades que más morbimortalidad causan en todo el mundo. Dentro de los tipos de cáncer, pues el cáncer de mama y pulmón se llevan los primeros lugares, ¿cierto? El cáncer de mama es el cáncer con más prevalencia en todo el mundo, después seguido del cáncer pulmonar, colorectal, próstata, estómago, hígado, entre otros tipos de cáncer, con casi 2.400.000 casos de cáncer reportados por año. Por otro lado, pues acá tenemos un recuento a nivel numérico, donde para el año 2018 se reportaron una prevalencia hasta el 2018 de más de 19 millones de personas pues, con cáncer hasta esa fecha, hasta el 2018. Aquí estamos señalando pues, el cáncer de mama como principal cáncer atribuible a la morbilidad sentida por cáncer propiamente, y el cáncer pulmonar en segundo lugar. Ahora bien, aquí tenemos pues, un diagrama de torta donde vemos quizás la distribución entre los diferentes tipos de cáncer, ¿cierto? De acuerdo a su localización. Y en esta gráfica quiero que sea muy importante porque nos dice el Observatorio Mundial de Cáncer que existe una gran correlación entre la obesidad con el desarrollo de cáncer. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad de que una persona tenga cáncer y obesidad es muy alta, por lo cual se estima que la obesidad es un factor de riesgo para el cáncer. Obviamente, detrás de la obesidad, en sujetos metabólicamente no sanos, pues trae una gran cantidad de fenómenos a nivel fisiológicos. ¿Qué es lo que más llama la atención de los investigadores? Que podría estar asociado con el desarrollo del cáncer, que reconocemos que la obesidad básicamente es no lo veamos como un índice de masa corporal alto de acuerdo a la fórmula de la OMS de Quetelet, que realmente tiene, pues digamos que ahí en esa fórmula hay una paradoja, ¿cierto? Porque es un método quizás que solo nos habla de masa global, no nos está hablando de composición corporal. Sin embargo, definiendo la obesidad como un porcentaje corporal a partir de 30, entendemos la obesidad también como un estado crónico inflamatorio, ¿cierto? Donde las células, los adipocitos, se encuentran en un estado inflamatorio crónico. De esta manera, que se presume que el estado inflamatorio crónico en pacientes con obesidad es quizás un factor fisiopatológico que contribuye formalmente al desarrollo de cáncer. Esto hasta la actualidad. Les hago una pregunta sobre cáncer. ¿El cáncer es de por sí metastásico? A ver, respondan por favor ahí en el chat. ¿Es el cáncer de por sí metastásico? Les reformulo la pregunta. ¿Cualquier tipo de cáncer puede hacer metástasis, puede generar metástasis?
Recuerden que la metástasis entiéndase como aquella capacidad de un tejido canceroso, de unas células tumorales, de invadir otras partes del cuerpo a través del sistema linfático, del sistema vascular. Lady, creo que sí, Wendy, sí, María Paula, sí, Lady Caterine, bueno, las mujeres al poder, tenemos 4 personas, Sebastián, muy bien, por sacar la cara por el grupo de mujeres, por el colectivo masculino. Muy bien, de por sí es así, el cáncer es de por sí metastásico, recordemos que existen 4 estadios del cáncer, 1, 2, 3, 4, que el primer tipo de cáncer es la aparición de células tumorales, de células con una gran capacidad de proliferación anormal, que de una u otra manera cambian la capacidad de reproducción a nivel celular, ¿cierto? Propiamente. El grado 2 habla de un grupo de células, ¿cierto? Que anormales, ¿cierto? Células tumorales que se localizaron y crecieron en un lugar y que lo que hicieron fue generar un tejido nuevo, o sea, generar hiperplasia tisular, ¿cierto? Un aumento quizás irregular en el tejido donde crece, donde se multiplican o proliferan estas células tumorales. Por otro lado, tenemos la fase 3, que es un cáncer que tiende a invaginar o penetrar tejidos muy cercanos. Sin embargo, no prolifera a otros tejidos distantes, no tiene como órgano diana otros tejidos distantes más allá del primer tejido donde se originó el cáncer. Finalmente, el cáncer estadio 4, ¿cierto? Es un cáncer que ya hace metástasis, un cáncer metastásico y que tiene, pues que su recuperación o su cura es básicamente nula. Chicos, 3 músculos ubicados en el abdomen rápidamente. Tres músculos ubicados en el abdomen. Recto abdominal, creo que quiso decir Sebastián. Oblicuo interno, externo, recto abdominal. Sebastián, Lady Natalia, súper buena interacción. Sí, buenas tardes. Bueno, transverso del abdomen, por ahí se va a ver tu micrófono. Listo, perfecto. Vamos a continuar entonces. ¿Qué preocupa bastante a la Organización Mundial de la Salud y a diferentes entes rectores en la salud a nivel del mundo? Que realmente el cáncer parece no disminuir de una u otra manera. El concepto de cáncer apareció para quedarse. De hecho, cada vez más y en gran medida se asocia por diferentes, pues por el comportamiento, los hábitos y estilos de vida saludable que quisiera quizás parecer esto algo cliché, no lo es porque realmente es algo que está asociado con todas las enfermedades crónicas no transmisibles. Y nos dice que para el 2020 habían aproximadamente 19 millones de personas con cáncer hasta ese momento. Y la proyección, de acuerdo al crecimiento por año, o sea, la incidencia, es que para el 2040, o sea, 20 años después, existan casi 11 millones más de personas nuevas con cáncer, por lo cual el cáncer básicamente llegó para quedarse y a nivel de fisioterapia, pues se va a empezar a ganar un rol y un espacio muy importante y relevante que vamos a ver a continuación. En consideración, se estima que 1 de cada 6 muertes están atribuidas al cáncer y que factores como el índice de masa corporal, la baja ingesta de frutas y verduras, así como el sedentarismo, tabaquismo y alcohol, estén estrechamente relacionados con el desarrollo del cáncer. Que es súper importante entender que obviamente el cáncer va a tener diferentes agentes etiológicos, o sea, va a tener diferentes causantes, ¿sí? Simplemente hace falta un factor de transformación sobre el crecimiento celular para que se empiece a detonar un crecimiento tumoral, ¿cierto? Este factor o agente etiológico, digamos, esta chispa de iniciación puede ser atribuida a factores como la radiación ionizante o no ionizante, ¿qué quiere decir? Como la exposición a luz solar o la exposición a rayos X, por ejemplo, ¿cierto? Una alta exposición. Puede estar atribuido a ciertos agentes carcinógenos como
el tabaquismo, que es propiamente carcinógeno. De hecho, el 50% de los componentes del tabaco, de acuerdo con INVIMA, están reportados como altamente cancerígenos, entre otras actividades laborales, como por ejemplo, la minería o el trabajo industrial, la manufactura de ciertos componentes como el sílice y el asbesto, que en algún momento pueden producir cáncer, ¿cierto? Porque son considerados altamente cancerígenos. Entonces, de lo que les hablaba acá hace un momento, aquí tenemos como tal unas primeras células, ¿cierto? Donde dice inactive, pues son unas células, digamos, normalitas, sanas, no pasa nada, todo está piola, todo está perfecto, todo está muy chévere. Luego, en algún punto, estas células sufren un proceso de transformación dentro de su ADN, dentro de su genoma. Estas células, lo que les decía ahorita, por cualquier chispa, ¿cierto?, va a generar un proceso de mutación genómico. Este proceso de mutación va a resultar ¿en qué? En que las nuevas células, ¿cierto?, son células irregulares dentro de su forma, ¿cierto? También las cadenas de ADN que conforman esta nueva célula también van a tener una estructura muy, muy diferente y cambiante. Fuera de que su estructura, como estructura propiamente, es irregular, también estas células tienden a crecer aceleradamente, descontroladamente y sin un orden, ¿verdad? Aquí las células estaban creciendo bonitas, cada una se dividía en dos, generaban un nuevo tejido de la misma forma, lineales, dentro de su lámina basal, todo bien chévere, todo bien bacano, pero en algún punto, ¿cierto? Una primera célula que mutó, ¿cierto? Una célula tumoral, pues obviamente va a empezar a generar nuevo tejido, pero ese tejido es un tejido no controlado, es un tejido que tiene un crecimiento desbordado, desacelerado, irregular y que finalmente va a crear unas hiperplasias. Estas hiperplasias se definen, por ejemplo, acá, ¿cierto? Digamos en este punto donde hay un nuevo tipo de tejido con unas células que tienen una carga genómica, ¿cierto? Un ADN diferente al resto, ¿cierto? Y que estas células tienen la capacidad potencial de generar daño. ¿Por qué? Porque estas van a promover la respuesta inflamatoria, ¿cierto? Agentes proinflamatorios en todo el organismo, ¿vale? Aquí lo vemos en esta última columna, donde podemos inicialmente observar, ¿cierto? Aquí en un color como crema, beige, la lámina basal, unas células normalitas, normotípicas, sanitas, bien chéveres. Y aquí, ¿cierto? En un color quizás como púrpura o lila, va a haber una primera célula tumoral, una célula que por X o Y factor va a sufrir una modificación dentro de su ADN. Aquí se va a empezar a generar pues nuevas células del mismo genoma, del mismo ADN, pero pues estas células, como les decía, tienen ese potencial de crecer aceleradamente, desbordadamente, irregularmente, ¿cierto? Son polimórficas, o sea, pueden desarrollar o gestarse en unas células con una nueva forma, como sea, no tiene que ser, por ejemplo, como estas, de manera cuboideas, sino que pueden tener cualquier forma. Y esto finalmente es lo que da el crecimiento de un nuevo tejido o una hiperplasia tisular por un carcinoma, ¿cierto? Por un tipo de cáncer, perdón, propiamente. Este cáncer llega a un punto, ¿cierto? Dentro de su estadio, llega a un punto en el cual va a romper la lámina basal, y va a pasar a unos nuevos tejidos, ¿cierto? Y en esos nuevos tejidos, pues obviamente los tejidos después de la piel, obviamente la piel también, pero después de la lámina basal, digamos que protege las células, pues van a pasar a vasos como los vasos sanguíneos, que está aquí como si fuera un coagulito vino tinto, o vasos linfáticos, como este verdecito que vemos acá, y eso es lo que genera que estas células empiecen a migrar a otras partes del cuerpo y a invadir otros sistemas. Entonces, ¿qué hacer en caso de cáncer propiamente? Les dejo la siguiente pregunta: ¿a qué deben ir dirigidos los objetivos del cáncer? Entonces, me gustaría leerlos ahí brevemente. ¿A qué ustedes consideran que deben ir dirigidos los objetivos del cáncer? Si bien nosotros no hablamos en este momento de aquellas consideraciones sobre las funciones del cáncer, sí me gustaría que con base en lo que ustedes tienen pudiesen formular qué objetivos creen que deberían trabajarse desde la rehabilitación. ¿Para qué hablar de fisioterapia oncológica? Bueno, funcionalidad y calidad de vida, sí. Calidad de vida, sí. Listo, pero yo les pregunto además,
¿cuáles ustedes, hablando de funciones, cierto? Funciones específicas, vámonos a hablar de, por ejemplo, el tema de la movilidad, la fuerza muscular, la integridad articular, el dolor, la disnea, la fatiga, ¿cierto? Como capacidad aeróbica, ¿cierto? El sistema vascular y linfático. Vámonos a ese punto. ¿Cuáles ustedes creen que deberían ser los puntos claves para abordar en el paciente oncológico? No importa si quizás no están tan duchos en el tema, lancen cualquier tipo de atributo o función. Muy bien, calidad de vida, está perfecto, lo habíamos mencionado. Dolor, muy preciso y oportuno. Fatiga, excelente, la fatiga es súper importante. Capacidad aeróbica y rendimiento muscular, hablando de fuerza, resistencia y potencia. Potencia para, ya son casos especiales, ¿cierto? Pero también se puede manejar en algún momento. Todo el sistema linfático, súper importante en el paciente oncológico. Estimular el sistema inmune. El sistema inmune se podría estimular como efecto colateral de ciertas intervenciones, no de manera, pues, como no es la primera línea. Sin embargo, vamos a hablar también de eso porque hay algo súper chévere y súper interesante que dice la literatura científica actualmente. Mantenimiento de masa y mejora de fuerza muscular. Todo lo que dijeron está perfecto. Ahora vamos a centrarlo en algo. ¿Cierto? Aquí está esta gráfica de un artículo del 2020. Perdón si algunas referencias no las pude poner, pero tuve algunas complicaciones con la PowerPoint. Sin embargo, toda la información está. Entonces nos dice que los niveles de actividad física más bajos están asociados a un aumento en la obesidad abdominal, ¿cierto? En la obesidad abdominal y a obesidad visceral propiamente, ¿cierto? Este estado inflamatorio, como yo les decía anteriormente, ¿cierto? El estado de obesidad, hablando de la obesidad en sujetos metabólicamente no sanos, ¿cierto? Porque también tenemos obesos metabólicamente sanos, que es otra consideración, pero la obesidad en estos sujetos metabólicamente no sanos genera un estado inflamatorio permanente, total y crónico. Entonces aquí se habla de que la obesidad genera unos infiltrados, ¿cierto? Unos macrófagos infiltrados a nivel de ciertos tejidos viscerales, ¿verdad? Lo que van a promover esa respuesta inflamatoria de tipo crónico. Una respuesta inflamatoria crónica de las células, ¿cierto? De los adipocitos va a generar un aumento en la resistencia a la insulina, enfermedades como aterosclerosis, neurodegeneración a nivel de la corteza cerebral y a nivel de la placa neuromuscular y crecimiento tumoral. Fuera de eso, ¿cierto? Este grupo quizás de comorbilidades, ¿cierto? O de síndromes podrían digamos que podrían agruparse en 6 tipos de comorbilidades asociados a la bajos niveles de actividad física y a la obesidad propiamente, que son enfermedades cardiovasculares, que todos encontramos que se encuentra correlacionada con la obesidad, diabetes tipo 2, que también se encuentra correlacionada con la obesidad, depresión, algunos quizás no lo sabían, sin embargo, podrían estarse desayunando que la depresión también es un efecto de la obesidad en sujetos metabólicamente no sanos, la demencia, el cáncer de colon y el cáncer de mama propiamente. ¿Listo? Entonces, respondiendo a la pregunta de a qué deben ir dirigidos los objetivos del paciente oncológico, aquí quiero que pensemos en algo. ¿Todos los pacientes con cáncer son iguales? Respóndeme por favor ahí en el chat. La última que respondió, bueno, Sebastián Linares, no, todos los pacientes oncológicos no son iguales, ¿cierto? Todos los tipos de cáncer podrían comportarse igual. ¿Ustedes qué creen? Siendo la pregunta un poco más específica o más incisiva. Angie Carolina dice que no, Lidia Caterina no. Listo, perfecto, muy bien. Entonces eso lo tenemos claro. No todos los pacientes oncológicos, ¿cierto?, son iguales y no todos los tipos o formas de cáncer se van a expresar de la misma manera. Eso lo tenemos claro. Ahora les pregunto a ustedes, con base en eso, ¿ustedes consideran que yo podría pensar en una intervención específica para todos los pacientes oncológicos? Muy bien, Natalia. Natalia dijo algo perfecto y es el principio de individualización. No me voy a meter ahorita en eso porque eso ya empieza pues, a hablar de los principios del entrenamiento y del ejercicio físico que podría en algún momento platicarse, pero por ahora no. Pero muy importante lo que dijo Natalia, preciso.
Julie León dice que no, ¿cierto? Que no es lo mismo, que yo no puedo realmente plantear unas intervenciones o una guía de intervenciones en fisioterapia para todos los pacientes oncológicos de manera transversal. Eso está muy claro. Ahora les voy a plantear el siguiente caso. Si yo tengo un paciente con CA de mama, con cáncer de mama, quizás a qué tipo de intervenciones o de objetivos yo debería dirigirme. Pensemos, si quieren menciónenme quizás funciones o menciónenme partes del cuerpo, cosas que sean muy específicas y precisas de un paciente con CA de mama, ¿cierto? Cuando ustedes les dicen CA de mama, a ustedes con esa mentalidad, ¿cierto? Con ese cerebro ya de fisioterapeuta, ¿qué se le viene rápidamente a la cabeza? Cuando escuchan cáncer de mama, yo voy a poner un ejemplo, ¿cierto? Yo voy a poner un ejemplo, voy a botar por ahí uno, miembro superior. Me quedé solo. Capacidad aeróbica, dice Angie Carolina. Desempeño muscular. Pectoral. Función muscular. Muy bien. Tórax. Excelente. Muy bien. Inflamación. Dolor. Bien. Exacto. ¿Qué es lo que quiero? Que en este momento nosotros cambiemos el chip. ¿El chip en torno a qué? Nosotros muchas veces creemos que trabajar con el paciente oncológico es simplemente tomar una guía y revisar de acuerdo a, no sé, paciente con cáncer de mama, entonces, no sé, voy a hacer drenajes linfáticos, voy a hacer ciertos masajes, liberación de tejido fibroso, tejido profundo, voy a hacer ejercicios de movilización, no sé si ya lo dije, voy a trabajar la capacidad aeróbica y por ahí poco más. Ahora, yo entendiendo lo que les preguntaba ahorita y lo que ustedes me están respondiendo, mire que mencionan cosas como pectorales, como tórax, menciona cosas como miembro superior, mencionan cosas como hombro. Recordemos que nosotros abordamos los pacientes oncológicos de acuerdo justo a su tipología o forma de cáncer, porque un paciente con CA de mama desarrolla no simplemente el linfedema de miembros superiores, ¿cierto? Sino que es un paciente que generalmente va a sufrir una mastectomía en algún momento, por lo cual yo tengo que preparar al paciente para una cirugía, ¿cierto? Que va a de una u otra manera también hacer un desbridamiento de tejidos profundos y de tejido muscular, ¿cierto? No solo la remoción de ciertos nódulos y ganglios, sino que también voy a lastimar de una u otra manera el pectoral de esa persona, voy a cambiar el patrón torácico de esa persona, voy a quizás, ¿cierto? Un paciente con linfedema de miembro superior, yo lo puedo encontrar con un hombro doloroso, con un hombro congelado. Yo puedo encontrar que ese paciente generó una cifosis por el peso, ¿cierto? Que le genera el linfedema en ese miembro superior. Yo puedo asumir que ese paciente que tiene CA de mama puede muy probablemente desarrollar una escoliosis y la van a encontrar. Y la van a encontrar. Si ustedes piensan desde el cáncer que tiene esa persona y lo que detrás de ese cáncer que te dice mama puede generar, entonces ustedes van a actuar de la mejor manera y van a ser muy sensatos. Porque les voy a poner un ejemplo. Si nosotros nos vamos a guiar por el modelo de la CIFO, de la APTA, para hacer una valoración fisioterapéutica en pacientes oncológicos, nosotros no nos vamos a tomar quizás el tiempo, porque quizás el sistema no lo obliga, para hacer una valoración de principio a fin de todas las estructuras, funciones y de todos los roles de las actividades y participación. Yo tengo que ir directamente en lo que este tipo de cáncer, en este caso cáncer de mama como ejemplo, me puede brindar. ¿Sí? Entonces, yo tengo un paciente con cáncer de mama. ¿Qué podría yo evaluarle? Yo a ese paciente probablemente le puedo evaluar funciones específicas como, bien, la capacidad aeróbica, porque es muy transversal y característica de los pacientes con cáncer, que se encuentra reducida por la fatiga crónica de los pacientes con cáncer, pero yo puedo valorar cosas específicas como la movilidad de miembros superiores del paciente con CA de mama. ¿Yo para qué voy a hacer la movilidad general? Yo puedo hacer valoración de los arcos de movilidad articular de los miembros superiores, de tronco, de cabeza y cuello, quizás, ¿cierto? Eso yo lo tengo que decidir, pero es ahí donde empieza a jugar el criterio. Entonces, mi invitación es que nosotros empecemos a pensar en el paciente oncológico, no simplemente,
como un paciente con, si es un paciente con fatiga, si es un paciente con cáncer de mama, pues drenaje linfático, mangas o vendajes compresivos, movilizaciones y pare de contar, de resto mantenimiento. No, porque recuerden, y ahorita lo vamos a ver, que la rehabilitación oncológica tiene diferentes tipos de rehabilitación oncológica, valga la redundancia, ¿listo? Entonces eso lo vamos a seguir hablando. Ahora, si yo tengo un paciente que tiene un cáncer de boca y o cuello, ¿cierto? Que probablemente, y se los voy a proponer así para que nos centremos un poco más, que probablemente va a tener afectado ese paciente o usuario oncológico, con un CA, ¿cierto?, de cabeza y cuello o un CA de boca. Rápidamente, a ver, estamos en sala 2, 4, 6, 8, 10, 17, 18 personas. La degustación, no sé si de pronto deglución, exacto, deglución, el habla, siempre es importante que nosotros no nos terminemos, ¿cierto?, metiendo en camisa de 11 varas. ¿Qué quiere decir? No podemos nosotros robarle las funciones de otros profesionales como los terapeutas del lenguaje y fonoaudiólogos. Sin embargo, nosotros sí podemos actuar en las vías respiratorias, ¿cierto? Como vías respiratorias. ¿Podemos actuar? Sí. Y me encanta el hecho de que lo mencionen y lo hayan sacado, ¿cierto? Intuitivamente o inductivamente, a partir de lo que estábamos conversando y platicando. Y es justamente eso lo que quiero que ustedes entiendan, que lo primero que ustedes deben entender es qué tipo de cáncer tiene este usuario, ¿cierto? En qué estadio se encuentra y qué otras comorbilidades puede tener para yo tener un concepto muy general de qué probablemente yo voy a encontrar en ese paciente. Sin embargo, lo que ustedes pueden llegar a encontrar pueden ser infinitos. Ya se basan en la pericia, porque ustedes empiecen a detallar muchas cosas en la valoración de estos pacientes. Ahora, a lo que nos concierne quizás, evidencia científica sobre las diferentes estrategias fisioterapéuticas en el paciente oncológico, pues nosotros tenemos que existen estrategias que se ganan como el gold estándar a nivel de la rehabilitación oncológica, que es el ejercicio. El ejercicio físico como ejercicio terapéutico en los pacientes oncológicos ha demostrado que reduce la disnea, reduce la fatiga, mejora calidad de vida, mejora fuerza, mejora estabilidad y equilibrio, reduce síntomas asociados a ansiedad y depresión, reduce la probabilidad de comorbilidades asociadas al cáncer, reduce y mitiga el impacto de la cardiotoxicidad, neurotoxicidad, nefrotoxicidad inducida por quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, entre muchos otros efectos. Que es importante entender acá y quizás el tiempo y el espacio no nos da, perdón si de pronto lo dejo ahí con las ganas, pero también digamos que la intención por otro lado, que ustedes se queden con las ganas de saber un poco más. Fundamental, sí o sí, ejercicio aeróbico y ejercicio de fuerza en pacientes con cáncer. ¿Qué otras intervenciones? Bueno, va a depender justamente del tipo de cáncer. En la mayoría de casos, intervenciones como la movilidad, ¿cierto? Intervenciones como el trabajo de la estabilidad y equilibrio fundamental de las funciones vestibulares y propioceptivas también. Entonces, aquí a lo que los invito es que pensemos a partir de la tipología del cáncer sobre qué debería yo valorar y qué estrategias debería yo implementar en este tipo de pacientes. Que exista algo nuevo, diferente quizás a lo que conocemos como fisioterapeutas. No, que se estén desarrollando investigaciones para revisar, por ejemplo, la eficacia de nuevas mangas compresivas, la eficacia de la acupuntura, la eficacia del drenaje linfático, la eficacia de... Sí, sin embargo, el rol de la fisioterapia a nivel oncológico sí o sí es vital, fundamental, es grueso y es muy marcado. Por otro lado, bueno, lo que les hablaba ahorita, básicamente la rehabilitación oncológica se divide en 4 tipos de rehabilitación. Rehabilitación preventiva, dirigida a mitigar los efectos del cáncer en un paciente que está quizás en un estadio 1. Un paciente que apenas se está enterando que tiene cáncer
por cosas de la vida, por diosidencia, por coincidencia, por lo que ustedes lo quieren llamar, se enteró que tenía cáncer porque él no sentía absolutamente nada y no tenía absolutamente nada. Entonces, desde ahí nosotros podemos empezar a hablar de rehabilitación preventiva. Perdón, rehabilitación restaurativa. En esta rehabilitación ya es un paciente que sí, que tiene síntomas y que este tipo de síntomas o defectos del cáncer le ha llevado a perder alguna de las funciones. Entonces, lo que nosotros buscamos es devolver, ¿cierto? O mantener las funciones, que no se sigan perdiendo o que no se pierdan definitivamente, sino recuperarlas. Rehabilitación restaurativa. Tenemos rehabilitación de soporte, rehabilitación de ayuda, son rehabilitación para pacientes que ya perdieron ciertas funciones y lo que nosotros queremos es que de una u otra manera podamos recuperar esas funciones desde la funcionalidad, ¿cierto? Desde lo funcional. Si a X paciente tuvieron que extirparle X tejido, ¿cierto? Nosotros de una u otra manera, nosotros no pudimos restaurar el tejido ni las funciones, pero podríamos entrenar otros tejidos u otras partes del cuerpo para que cumplan esas funciones. Por otro lado, tenemos la rehabilitación paliativa, que se enfoca más en los pacientes pacientes en estadio 4, pacientes con cáncer metastásico, y buscamos brindarle la mejor calidad de vida para una persona que tiene como destino final la muerte probablemente. Rápidamente, chicos, 3 huesos ubicados en la mano, los leo. 3 huesos que se encuentran localizados en la mano. Grande, ganchoso, pisiforme, semilunar, ganchoso. Excelente, muy bien. Similar, grande, pisiforme, muy bien. Excelente. Entonces vamos a continuar. Enfermedad renal, que es súper importante entender de la enfermedad renal, que es más, irónicamente suele ser más renal en las mujeres, ¿cierto? Más renal en poblaciones no hispana negras, ¿cierto? En poblaciones africanas, por ahí seguido las poblaciones hispanas también. En este tema de si en hombres y mujeres existe mucha divergencia, ¿cierto? De manera no generada por factores asociados a hábitos y estilos de vida saludables, ¿cierto? Que no sean por estos factores las mujeres, ¿cierto? Son más propensas, ¿cierto? O están más expuestas con un nivel de exposición mayor o son más susceptibles a desarrollar enfermedades crónicas. Sin embargo, pues los hombres suelen tener menores hábitos, ¿cierto? Y peores hábitos de vida saludable, por lo cual, pues casi siempre llevan del bulto hablando de las enfermedades renales crónicas. En Estados Unidos, se estima que aproximadamente el 15% de la población en Estados Unidos, o sea, cerca de 37 millones de personas tienen enfermedad renal crónica en este país. O sea, 1 por cada 7 personas en Estados Unidos tiene enfermedad renal crónica. Y aquí hay algunas, quizás, de otros síndromes asociados a las enfermedades renales crónicas, como la diabetes, que está estrechamente ligado con la ocurrencia de la enfermedad renal crónica, presión arterial alta, glomerulofrenitis, otras causas. Entre otras causas está el síndrome metabólico, está la nefrotoxicidad inducida por cáncer, entre otras causas, y otras no identificadas. Ahora, entendemos que existe enfermedad renal de tipo crónica cuando encontramos una tasa de filtración glomerular menor a 60%. Y a partir de ese menor a 60%, pues se van a dividir de acuerdo, obviamente, a esa reducción en la filtración, pues en estado 1, 2, 3, 4 o 5, ¿cierto? Hasta la falla renal propiamente, ¿cierto? La pérdida de la función renal. No voy a ahondar tanto en esto porque no nos alcanza el tiempo, pero eso para que lo tengan en cuenta. ¿Qué hacen en la enfermedad renal? Chicos, importantísimo en la enfermedad renal el tema del ejercicio físico. Se ha demostrado que el ejercicio físico en los pacientes con enfermedad renal, y ejercicio físico, ojo, puede ser predialítico, intradialítico o postdialítico, mejora la función y mejora las funciones como tal, la funcionalidad y la calidad de vida en estos pacientes. ¿A qué deben ir dirigidas las intervenciones con ejercicio físico en estos pacientes? 1, el mantenimiento de la capacidad aeróbica y 2, el mantenimiento de la función muscular.
El ejercicio físico ha demostrado, y de acuerdo a la evidencia en este tipo de pacientes, que el ejercicio físico propiamente reduce ciertos marcadores inflamatorios que se encuentran elevados por la enfermedad renal crónica. Protege y blinda a muchos órganos que pueden ver afectados, sobre todo el sistema muscular, de los efectos deleterios de la enfermedad renal crónica. Principales consecuencias de la enfermedad renal crónica que como fisioterapeuta intervenimos, pues generalmente los pacientes con enfermedad renal crónica desarrollan sarcopenia, leve o grave, entendiendo sarcopenia grave como la reducción de la masa muscular y la reducción de la fuerza o las funciones, y la grave, ¿cierto? La sarcopenia grave cuando hay disminución de la masa magra como tal, reducción de la fuerza y reducción de la función muscular propiamente, ¿sí? Fuera de la sarcopenia, la enfermedad renal también genera una disminución sobre la calidad del hueso, sobre la densidad mineral ósea, por lo cual son pacientes con un alto grado de fragilidad. Entonces ya más o menos debemos pensar hacia qué le debemos apuntar, ¿cierto? A mantener la funcionalidad y la calidad de vida. Fuera de eso, el mantenimiento de la capacidad aeróbica, el trabajar al paciente con enfermedad renal crónica como un paciente, como si fuera un paciente cardíaco y un paciente con un alto grado de fragilidad, ¿sí? En eso tenemos que pensar. Aquí pues un artículo científico que nos habla quizás de algunas intervenciones actuales en pacientes con enfermedad renal crónica, pues quizás todo el tema del trabajo sobre las actividades de la vida diaria en el paciente con enfermedad renal crónica, la fuerza en mano superior, fuerza prensil, que está muy asociado con el pronóstico de la enfermedad renal crónica, y estrategias como el trabajo el entrenamiento de la estabilidad del equilibrio. Por otro lado, tenemos el lupus eritematoso sistémico, que se considera una enfermedad autoinmune que afecta generalmente, o que tiene como órganos diana los tejidos como la piel, ¿cierto? Son por excelencia los órganos diana del lupus eritematoso, así como los ojos propiamente. Se estima que 9 de cada 10 adultos con lupus eritematoso son mujeres, 1 de cada 3 personas con lupus con LES padecen múltiples enfermedades autoinmunes, ya vamos a ver algunas, y 65% de estas refiere el dolor quizás como el principal factor para la pérdida de la calidad de vida. Por ahí un micrófono habilitado, creo que ya se cerró. Por otro lado, entendemos que perdón, aquí me quedó mal, ¿cierto? Es del lupus eritematoso sistémico, ¿cierto? Que en el lupus eritematoso sistémico nosotros podemos encontrar pacientes con erupciones a nivel malar, erupciones a nivel de los discos, fotosensibilidad, úlceras orales, artritis, serositis, desórdenes renales, desórdenes neurológicos, desórdenes hematológicos, desórdenes inmunológicos y anticuerpos antinucleares. Entonces, vemos que el lupus eritematoso sistémico pues tiene una gran implicación a nivel sistémico, como el nombre lo indica, y se convierte más en un síndrome porque va a dar pie para otra gran cantidad de desórdenes o de comorbilidades. Por eso decían acá que 1 de cada 3, o sea, podríamos llevar esto a que más o menos entre un 30 y 40% de pacientes con LES padecen múltiples enfermedades autoinmunes asociadas al LES. Por otro lado, aquí nosotros tenemos que el lupus eritematoso sistémico se encuentra muy correlacionado con el desarrollo de ciertas enfermedades neuropsiquiátricas y neurodegenerativas. Entre estas podemos nosotros mencionar pues, desde un dolor de cabeza, desórdenes del movimiento, poliomiopatía, miopatía, psicosis, desórdenes del temperamento, disfunción cognitiva, entre otros. Entonces nosotros también tenemos que pensar en un paciente con lupus eritematoso sistémico, no solo como que es un paciente que tiene una enfermedad autoinmune de tipo crónico que va a afectar el tejido, ¿cierto? La piel, los ojos, sino que también es un tipo de síndrome que va a afectar la función cognitiva en todas sus esferas. ¿Qué hacen el lupus eritematoso sistémico? Aquí sí me voy a atrever a referir a algunos estudios. En esos estudios se ha estudiado quizás el cómo desde la fisioterapia y el rol del fisioterapeuta se podrían crear estrategias para intervenir el lupus eritematoso sistémico y digamos que la fisioterapia dejar su granito de arena
en este aspecto y en este ámbito. ¿Qué se ha encontrado súper importante? Aunque las investigaciones no son extensas y abunda la escasez de evidencia científica frente a esto, actualmente se desarrollan estudios donde las terapias con ejercicio físico en este tipo de pacientes han mostrado una mejora significativa en la reducción del dolor, en la mejora de la funcionalidad y la calidad de vida asociada a la salud. Bueno, entonces aquí nosotros encontramos un estudio en el cual se hizo pues un metaanálisis, se tomaron 70 estudios que querían evaluar los efectos de la terapia física en los pacientes, en la calidad de vida, perdón, de pacientes con lupus eritematoso. Y se encontró que hay una alta, que la significancia es alta sobre el efecto del ejercicio terapéutico en los pacientes con lupus eritematoso. Aquí hay, por ejemplo, un reporte de caso en el cual una sola intervención en un caso de un paciente de 22 años, masculino, con lupus eritematoso sistémico, redujo el dolor y mejoró la calidad de vida autopercibida en salud en este usuario. ¿Sí? Por otro lado, hay otros estudios que han estudiado el efecto de la hidroterapia o de la terapia hidráulica o acuática en los pacientes con lupus eritematoso sistémico sobre el manejo del dolor y la calidad de vida relacionada con salud. Y han encontrado que existen unos efectos muy importantes y que se están estudiando para que se empiece a asumir y a tomar la hidroterapia como una estrategia en el tratamiento de los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Denme un segundito. Perfecto. Por otro lado, tenemos la fibromialgia, ¿cierto? Y perdón que aquí de pronto me acelero un poco, sino que el tiempo apremia y acorta. La fibromialgia, pues entendemos la fibromialgia como un síndrome que se caracteriza por la inflamación de ciertos tejidos fibrosos, como los tendones, ligamentos y el tejido muscular propiamente, que van a promover dolor. Básicamente es una patología que se basa en el dolor. La etiología o la causa actualmente no se encuentra especificada, sin embargo, se ha asociado la fibromialgia con los estados emocionales, con episodios de estrés, con trastorno de estrés agudo, trastorno de estrés postraumático, con shock, ¿sí? Se ha asociado mucho este tipo de funciones psicocognitivas con la activación o el desarrollo de la fibromialgia. ¿Cierto? Frente a esto, nosotros, ¿qué podríamos hacer? Y se lo digo por experiencia, donde estuve trabajando mucho tiempo con pacientes con fibromialgia y pacientes oncológicos en terapias hidráulicas, y por excelencia, por gold estándar, la intervención que mejor efectos tiene sobre el dolor, la depresión, el mantenimiento y recuperación de funciones neuromusculares, osteomusculares y vestibulares en pacientes con fibromialgia es la terapia hidráulica o hidroterapia. Es el gold estándar actualmente. Medicina del dolor, anestesiología, angiología, psiquiatría, medicina del deporte, sí o sí van a derivar a un paciente con fibromialgia a terapias hidráulicas. Entonces, para aquellos colegas que se encuentran muy interesados en trabajar con los pacientes con fibromialgia, les recomiendo puntualmente revisar el tema de las terapias hidráulicas. Aquellos también que les apasione las terapias hidráulicas y el mundo de la terapia acuática, desde la fisioterapia, los pacientes con fibromialgia quizás son los pacientes que por excelencia se van a encontrar en los servicios de hidroterapia o terapias hidráulicas. Chicos, eso es un pasonazo, perdón la expresión, muy general, un brochazo para que ustedes quizás queden antojados y quizás de una u otra manera queden con algunas estrategias de cómo se debe pensar, ¿cierto? Los pacientes con enfermedades crónicas, que son pacientes que tienen una tipología, como en el caso de los pacientes con cáncer muy particular, y con base en eso empezar a trabajar, ¿cierto? Lo que ya sabemos, lo que conocemos. ¿Qué es nuevo? ¿Qué es nuevo? Que el gold estándar en el tratamiento fisioterapéutico con pacientes con fibromialgia es la hidroterapia.
que a nivel del lupus eritematoso sistémico, pues sigue siendo el ejercicio la primera línea para la atención de este tipo de pacientes, que el mezclar, ¿cierto? O el complementar el ejercicio aeróbico con el ejercicio anaeróbico en pacientes con LES va a mejorar los resultados de funcionalidad, calidad de vida y calidad de vida relacionado con salud. Y que en pacientes con enfermedad renal crónica, lo mismo, el mantenimiento de las funciones y el trabajo de ejercicio físico, ejercicio terapéutico, combinado entre ejercicio aeróbico y anaeróbico, va a mejorar el pronóstico. Fuera de eso, lo que nosotros podemos asumir con los daños colaterales o deletéreos de la enfermedad renal crónica, como la sarcopenia y la disminución de la densidad mineral ósea, ¿cierto? Entonces, eso es todo lo que les quería compartir. Perdón si de pronto fue muy corto. Espero si tienen preguntas las puedan expresar a través de este medio y las iré respondiendo. Gracias, Camilo, por tu intervención. Creo que fue muy acorde y pues bastante interactiva tu presentación. No sé si alguien tiene alguna duda, inquietud. Bueno, nada, qué pena te interrumpo, Angie. Para los que quizás deseen, les puedo dejar unos insumos y unos soportes bibliográficos que les permita de una u otra manera quizás ahondar un poquito más sobre el tema y tener mayor información sobre esto. En cualquier caso, pues nada, yo estaré súper atento. Por medio del semillero pueden solicitar mi correo electrónico si requieren alguna información puntual y con muchísimo gusto. Gracias, Camilo, por aceptar nuestra invitación y por hacer parte de este espacio. Estaremos en contacto contigo y pues cualquier información se pueden comunicar conmigo al correo carolina.pena@ibero.edu.co. Gracias por su asistencia. De nuevo, muchísimas gracias a la Universidad de Ibero y al semillero IMOC por la invitación y a todos los asistentes, a Sebastián, Karina, Natalia, María, recuerdo por ahí, que estuvieron súper presentes. Muchísimas gracias y bueno, nada, un placer y un gusto. Gracias, Camilo, que estés muy bien. Hasta luego a todos Sí. nuestros asistentes. Gracias por asistir. Igual, chicos, feliz día. Hasta luego.